Hola a todos. Bueno, pues hoy seguiremos con el Michel Onfray y será el segundo y último capítulo del análisis del libro Cosmos. Bien, como en el primer, los que habéis seguido el primero con atención, ya sabéis que ya he hecho un resumen de quién era él, por lo tanto no gastaré más tiempo y iré directamente al grano. Bien, nos habíamos quedado en el tema de Spinoza, en el tema de tener hijos o no, en el materialismo a ultranza que exhibe Michel en esa parte del libro. Pues bueno, ahí ves, hasta ahora está más o menos, no he discrepado mucho de la mayoría de las ideas que expone en el libro. Y ahí sí que tengo que discrepar un poco porque veo que entra en lo personal, es decir, entra en algo, ya sé que ese libro se escribe de una forma muy intimista y que por lo tanto que aparezcan cosas personales pues es normal, ¿no? Pero yo discrepo en el sentido de que recomienda, digamos, a sus lectores o al posible lector que una de las formas de dominar la naturaleza y de romper con su materialismo, digamos, mecánico, sería pues negarse a tener hijos, ¿no? Que es una de las formas que al no reproducirte, al no, digamos, comportarte como un autómata, ¿no? Y cumplir para el ciclo para el cual has sido creado, digamos, ¿no? De alguna forma uno ejerce un poco más conscientemente su inteligencia y rompe con el mecanismo. Yo creo que ahí se equivoca porque además, no es que se equivoque, es que además de encima hace como una autojustificación porque él no tiene hijos, él no ha tenido hijos, de forma consciente se supone. Bueno, de hecho se murió su pareja, por lo tanto no sabemos si de haber vivido la pareja que tuvo, la primera, la que se casó o se juntó, pues los hubieran tenido o no. Pero el caso es que, porque murió joven, la pareja de Michelle, pero el caso es que, digamos que yo lo veo como una justificación de su propia decisión, ¿no? Yo no diría que para uno demostrar que es, digamos, más consciente o más inteligente, además romper justamente esa ley, ¿por qué? ¿No? Si es que es una de las leyes naturales que precisamente hacen que se perpetúe la especie, ¿no? Y por lo tanto su inteligencia, por lo tanto es totalmente estúpido, bueno, estúpida, quizás es una palabra fuerte, pero yo lo encuentro inaceptable ese consejo. Luego sigue con la ley de la manada de Nietzsche, eh, lo enlaza porque precisamente pues, tiene que ver con ejercer conscientemente su inteligencia o no, el sujeto. Si te comportas como la manada, ¿no? Es decir, si todos van para la derecha y tú vas para la derecha sin pensar o sin reflexionar, pues se supone que te estás comportando pues ni más ni menos como una manada, ¿no? Y entonces, pues bueno, él pone como ejemplo también pues de intentar no seguir siempre la manada cuando no sea necesario o cuando no sea algo lógico, ¿no? A ese consejo ya es mucho más normal y ¿por qué no, no? Luego entra en una descripción sobre el arte africano, hace un resumen muy interesante, muy bueno de algunos aventureros que en los años 30, franceses en este caso, él se refiere a, los habrá habido de muchas nacionalidades, pero bueno, él se refiere a unos franceses que eran unos etólogos que se aventuraron dentro de la selva africana, en la página 201 concretamente, y bueno, y todas las aventuras que les ocurren y tal, como al final, pues de alguna forma saquean todo lo que veían en las aldeas, mediante engaños, sobornos, y se llevan bastantes piezas de arte africano original, ¿no? Que después vendrían, según él, copiados por grandes artistas, etcétera. Y durante la aventura, pues bueno, evidentemente caen algunos, otros sobreviven. Y luego hace un enlace muy interesante sobre cómo el Islam y el cristianismo pues se ha cargado las religiones africanas originales, ¿no? Que son básicamente eran animistas casi todas, ¿no? Y cómo la esclavitud, que en todo tiempo se ha ejercido, sobre todo por parte de los árabes, que son los que los tenían al norte y más cerca, que los esclavizaban desde hacía pues, siglos y luego los vendían a los europeos cuando llegó la época de colonizar Estados Unidos, sobre todo. Aunque no solo, sino que el esclavo negro, pues por lo visto desde los romanos prácticamente ya había ese tipo de mercado y siempre dirigido más o menos por los árabes. Y entonces, ¿cómo se subyuga al negro, ¿no? A lo negro, ¿no? De alguna forma, desde el Islam, cuando ya los árabes lo adoptan,
y desde el cristianismo cuando los europeos lo adoptan, ¿no? Y claro, ahí me parece un giro que está bien, pero ese giro que tiene tan anti-islámico y anticristiano, digamos, me parece un poco recurrente en él, pero ya pesado, porque yo creo que la religión, hombre, tiene mucho peso, pero no muchas cosas de las que describe sucedían de hecho sin religión también. O sea, es decir, que en la naturaleza humana está el ser, digamos, pues un esclavagista, o sea, la palabra ahora no me saldrá, pero es decir, que la esclavitud, el subyugar a su adversario, el saquear las aldeas cuando has ganado y tal, bueno, eso está en la naturaleza humana, ¿no? No es tanto por una cuestión religiosa, en ese caso concreto, sino por una cuestión de naturaleza humana, que el ser humano, pues, dentro de su ADN está cuando derrota a otro grupo, tribu o lo que sea, pues el aprovechar lo máximo posible la derrota del otro y de alguna forma saquear todo lo que puede y aprovechar la fuerza bruta humana, sobre todo en la época que no había máquinas, de ese adversario, ¿no? Luego miente a Celso, un helenista griego. Ahí ya es muy interesante porque además a nivel histórico y todo yo busqué quién era Celso y la verdad es que es un tipo interesante donde los haya, que tuvo una visión sobre la nueva secta cristiana. De hecho, los cristianos destruyeron todo la bibliografía de Celso, todo lo que él había escrito, y se sabe de él porque los enemigos de Celso, es decir, los neocristianos, esa nueva secta que se creó y que había tomado fuerza en el siglo II, porque me parece que todo eso ocurre en el siglo II, después de Cristo, evidentemente, como refutando sus acusaciones, digamos, ¿no? Porque él los trataba de secta, de imitadores, al fin y al cabo, de viejas historias, de gente que había hecho un collage de viejas historias babilónicas, asirias, etcétera, que habían siempre en Medio Oriente y en sitios parecidos, en Grecia incluso, siempre habían existido ese tipo de historias desde la antigüedad y ellos lo único que habían hecho es una especie de collage nuevo y donde habían introducido la figura del tal Cristo y tal y habían inventado pues al fin y al cabo una secta totalmente nueva basándose en el judaísmo y en viejas historias prejudaicas o en paralela al judaísmo había ya muchas historias en los panteísmos, en las múltiples religiones que se practicaban en el Imperio Romano y antes del Imperio Romano, mucho antes también, ¿no? Entonces les acusaba de todo esto, les daba pruebas concretas, había una bibliografía, Celso había hecho una bibliografía de donde pensaba que habían copiado y gracias a que uno de sus máximos enemigos guardó los textos de donde refutaba a Celso, se conoce a Celso y su texto más o menos, ¿no? Y me pareció muy interesante toda esta reseña porque la verdad es que ahí se aprende mucho también cómo se puede imponer una religión nueva, ¿no? Cómo se extienden sus tentáculos, cómo derrotando todo vestigio de posible... De hecho lo estamos viendo con el Islam también, ¿no? Pero quiero decir, lo hemos visto con el Islam y lo seguimos viendo, ¿no? Como en su afán por imponerse cada vez más y más, pues de alguna forma la única manera de imponerse de forma brutal al principio es eso, de forma brutal, eliminando al adversario directamente físicamente, ¿no? Y luego ya vienen las tretas y luego viene ya la suavidad y la mano izquierda, pero al principio es una simple eliminación brutal y absoluta, física, destruyendo textos o destruyendo al propio autor de los textos para que simplemente pues la religión en cuestión pues se imponga, ¿no? Pero hablemos de religión, hablemos de política, hablemos de ideología, hablemos de lo que sea. Cuando una ideología se quiere imponer sobre todas las demás, pues es brutal, ¿no? Sus seguidores normalmente suelen ser implacables y el cristianismo no fue diferente, y el islam también, etcétera, ¿no? Tiene un largo pasaje también sobre Darwin, explica cómo digamos hace una especie de ahí un giro bastante interesante sobre cómo la derecha se centra más, coge la teoría de Darwin, pero en su parte más de la depredación, de que sobrevive el más fuerte y tal, y hace la ligación entre la derecha y el capitalismo, y como cogen la parte de Darwin donde más se centra en la selección natural, digamos, por pura fuerza, ¿no? Y se olvida de la adaptación, ¿no? Y la adaptación, la colaboración, etcétera, que él dice que es más que los comunistas y los socialistas, pues, de alguna forma se centran más
en la adaptación natural, poco a poco, la transición más suave, ¿no? Bueno, esos son un punto de vista muy suyo, que no carece de algunas verdades o no carece de una base, digamos, de verdad, pero bueno, es como muy suyo, ¿no? Luego, de alguna forma, los materialistas, idealistas, la eterna guerra, bueno, luego lo trae eso, lo enlaza con la eterna guerra entre materialistas y idealistas, ¿no? Los idealistas entrarían, pues, los religiosos dentro de los idealistas, porque él liga, y muchos lo hacen, y por lo tanto, y aparte cuando uno lee un poquito a Platón, ya ve que sí que es cierto que el platonismo, que también a su vez se nutre de unas viejas leyendas griegas también, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero muy interesante antes de Platón, digamos, donde ya subyace una especie de precristianismo, ¿no? De alguna forma se ve claramente cuando uno lee a Platón que ya el cristianismo bebe de Platón probablemente también en muchos, entre otras fuentes, porque hay cosas que son idénticas, ¿no? Hay ideología, o sea, hay una forma de ver la vida idéntica, ¿no? Sobre todo con el tema del bien y el mal, sobre todo en la forma de que si uno obra bien, pues de alguna forma se va a ir tiene una segunda vida eterna buena, todo eso ya subyace en muchas cosas, eh, digamos, presocráticas incluso, sobre todo y luego pues en Platón, ¿no? En segunda instancia o filtrado ya. Y el cristianismo sería un tercero refiltrado de todo ese tipo de ideas. Y ahí entrarían los idealistas, ¿no? Y la filosofía idealista que de alguna forma se nutre una y otra vez del platonismo, transformándolo y retocando pues, diversas cosas, pero siempre es el ideal de... hay como un ideal, ¿no? Y además el ser humano está al centro de ese ideal, ¿no? Es como muy antropomórfica, digamos, esa idealización siempre. Y luego están los materialistas que desmontan todo ese idealismo con cosas mucho más concretas y materiales, como bien lo dice la palabra, ¿no? Su nombre. Luego la cita sobre Jean Méliès, que me parece una cita muy interesante, muy oportuna, ahora que el debate animalista, por ejemplo, está de moda. En la página 240 tenemos el Jean Méliès que se ve que era un cura de provincias, muy inteligente, que de forma autodidacta pues se había instruido más de lo que debía para ejercer su pequeño oficio de cura de pueblo y había producido unos textos muy interesantes donde él decía que no soportaba ver cómo se sacrificaban animales, pero de alguna forma entendía que era necesario y tal, pero que él digamos de alguna forma empezó, sería un precursor del animalismo actual, de la gente que se cree por encima, digamos, de otra gente pensando como ellos piensan que al animal no se debería de comer, ¿no? Y el Jean Millier lo que incide es no tanto que no se le debería de comer, porque lo veía como algo necesario, claro, era hijo de su tiempo, estamos hablando de un hombre que vivió en la Revolución Francesa, ¿vale? O sea, pues, siglo XIX, me imagino, XVIII. Y de alguna forma, pues, o sea, 1700 y algo, no sé si me he equivocado con los siglos, porque a veces me hago un lío. Y de alguna forma, digamos, pues esto, el hombre incide en que él cree que es necesario matar a los animales, lo que él fue un precursor en que no había que hacerle sufrir, ¿vale? Y ahí está toda la precursión, digamos, de Jean Méliès. Y el animalismo bien entendido yo creo que es esto, ¿no? O sea, yo ahí lo veo muy bien, yo también soy animalista en ese aspecto, ¿no? De no hacer sufrir a los animales más de lo debido o nada incluso durante su sacrificio para luego consumirlos, pero ir más allá como están yendo los animales hasta hoy en día, del siglo XXI, del siglo XX, lo veo como infantil, ¿no? Porque la carne y los huevos y todo lo que los animales nos dan es un binomio. Además, ellos se olvidan de que nosotros también somos un animal, solo que con conciencia y una supuesta inteligencia. Y por lo tanto, entre animales de toda la vida de Dios se han comido unos a otros. Y si nosotros estamos en la cúspide digamos, de la cadena alimenticia, pues simplemente hacemos lo que debemos hacer. Lo que pasa es que está muy bien que con nuestra conciencia y nuestra inteligencia nos sirva para entender de que no es necesario ni hacerles sufrir ni hacerles vivir mal el tiempo que viven en nuestras granjas, etcétera, ¿no? Y el Jean Méliès es un gran ejemplo de un animalista pues cuerdo y no digamos estropeado por las ideologías posmodernas, ¿no?
Luego sigue un buen rato con las disquisiciones entre el ideal y el materialismo con respecto a los animales, ¿no? Hace un enlace ahora con el tema animalismo y vuelve a citar idealismo y materialismo, porque claro, evidentemente los idealistas serían probablemente pues los posmodernos hoy en día queriendo prohibir totalmente la carne y los materialistas pues de alguna forma pues bueno, serían digamos como más racionales y estarían más con Jean Méliès, ¿no? Analizando desde un punto de vista digamos pues eso, frío y científico, ¿no? La postura binaria populista habitual es la que impide un debate sereno sobre el especismo, etcétera. Argumento su no al especismo ultra. Bueno, él de alguna forma, bueno, yo digo siempre animalismo, se puede decir también especismo. Ya sabéis que, que toda esa filosofía pues se le puede embarcar al final en el especismo, ¿no? Lo de no consumir carne etcétera. Entonces el vegetarianismo, o sea, el vegetarianismo de a ultranza, y él se dice como un especista, pero no posmoderno y por lo tanto no ultra, ¿no? Como dice que son los de hoy en día, ¿no? Luego, claro, evidentemente no podía faltar, entramos en la tauromaquia, ahí ya vuelvo a discrepar con él, porque aparte de una vez que hace una especie de elogio a la tauromaquia como arte, luego se cagan ellos, digamos, de una forma brutal, diciendo que la tauromaquia sí que como buen especista que él se considera, aunque no sea ultra, se debería eliminar porque es una tortura y tal y tal. Lo que pasa es que, claro, toda esta gente es un poco, él que siempre está con que no hay que ser dualista, toma un partido muy dualista porque se olvidan totalmente del torero, ¿no? O sea, en la tauromaquia, digamos, lo grande de la tauromaquia es que de alguna forma igualan al toro con el torero, quitándole, digamos, fuerza al toro, desbravándolo, ¿no? De alguna forma, para que haya un combate prácticamente de igual a igual. Y la prueba está que cada año muere algún torero y es gravemente herido, son gravemente heridos varios, por lo cual, digamos, si a mí me dijeras que nunca, jamás ningún torero sufre heridas, te diría, vale, es una tortura totalmente injusta y estúpida, pero teniendo en cuenta que hay toreros que caen cada año, no veo dónde está la tortura. Es un combate en el cual evidentemente se tortura entre comillas al toro simplemente para desbravarlo y para igualar la lucha, porque si sacas un toro sin desbravar contra un torero, el torero no tendría nada que hacer. Por lo tanto, es totalmente estúpida esa consideración y es un desconocimiento de la tauromaquia pues bastante grande, ¿no? Luego hace unas piruetas y me compara el toro con el cristianismo otra vez, de RQR, ¿no? Y con el buey, ¿no? Que está detrás, o sea, digamos que el cristianismo ha convertido el toro en un buey castrado, por lo tanto ahí vuelve a hacer una pirueta ya nada dualista, donde ya se me vuelve a poner filósofo de verdad. Y está bien, pero es esto, ¿no? Que ahí sufre un poquito de esquizofrenia, ¿no? A veces se me pone el traje de dualista, otras veces se lo quita, en fin, pero bueno, es un ser humano y como todos tenemos nuestras contradicciones, ¿no? Luego entra de lleno en el cosmos, por fin, que es el que da título al libro, desgrana como el cristianismo, y ahí sí que estamos de acuerdo con él, probablemente mucha gente, pues vacía el cielo, pagano, ¿no? Que antes todas las religiones paganas estaban muy centradas en la bóveda celeste, y la bóveda celeste es la que prácticamente mandaba la vida sobre la tierra, y tenía su lado pues bonito y romántico, y es verdad que el cristianismo vacía totalmente la bóveda celeste, digamos, llenándola de simbolismos abstractos, y todos esos simbolismos abstractos están muy bien estudiados para que la gente se olvide del lado pagano y cada estrella, cada significado zodiacal que tenía el cielo antes, pues lo rellena con santos y con vírgenes y con historias cristianas, ¿no? Luego pongo trascendencia por dentro del materialismo en corseta. Bueno, sí, bueno, y luego es que claro, como no para de quitarse el traje de dualista y ponerse el de filósofo, noto esto, ¿no? Que hay una cierta ganas digamos, de trascendencia y misticismo, pero luego le sale la vena materialista, atea, comunista, y de alguna forma pues se me pone muy materialista, pero en plan ultra, ¿no? Entonces ahí pongo que el materialismo de alguna forma lo encorseta, ¿no? Luego especula un buen rato sobre el arte prehistórico, digamos, el pintórico, ¿no? Las pinturas prehistóricas, en definitiva, y sobre cómo el cristianismo y todo tipo de religiones, de alguna forma u otra,
acaban, digamos, con el arte pictórico, acaban, digamos, utilizando muchos símbolos muy prehistóricos que utilizaban las religiones paganas, que probablemente desde el tiempo prehistóricos, como símbolos solares, etcétera, y cómo los reutiliza el cristianismo de alguna forma, ¿no? Y critica, digamos, este hecho. Luego menciona a Giordano Bruno, que era inevitable, ¿no? La mención de Giordano Bruno en un momento determinado. Luego tenemos una interesante mención a lo jacobino dentro de las lenguas corsas, por ejemplo, y también otras lenguas, digamos, con dichas minoritarias, que también de alguna forma recuerda a esas lenguas minoritarias, que ahí podría entrar el catalán, como, digamos, ellos mismos hacen lo mismo que critican tanto, digamos, al ser simplemente una unificación de muchos dialectos, ¿no? El corso no ha sido nunca un idioma, digamos, había muchos dialectos corsos que al final se unificaron para hacer el idioma corso, y con el catalán y con todo, el euskera, etcétera, pasa exactamente lo mismo, por lo tanto, de alguna forma se comportan de una forma jacobina. No sé cómo hace ese giro, porque es verdad que hemos pasado del arte pictórico y tal, a Giordano Bruno, a esto, ya sé, pero bueno, es un pequeño resumen que si lo leéis el libro bien, ya veréis como sí que enlaza todo, ¿no? Pero yo lo hago ya en plan rápido, porque tengo que ir acabando, se me acaba el tiempo, se nota. Y luego ya por último, como digamos colofón y como para acabar un poco, ¿no? Él resume que su libro es un apoyo descarado al hedonismo, a un comportamiento, a una forma de enfocar la vida dionisiaca, digamos, ¿no? Donde él quiere que la gente pues aprenda a ser feliz de alguna forma, pues aprovechando la vida, viviéndola, llenándola de vida, la vida, y que no pretende nada más, ¿no? Pero claro, yo la gran crítica que le hago es cómo puedes conseguir hacer una vida llena de vida, dionisiaca y hedonista, o sea, disfrutándola a tope, pero con una visión de esta vida fría y material. Quiero decir, yo lo veo mal negocio. Digamos que tú le estás diciendo a la gente, por una parte, la quieres educar en que sientan la vida con todos sus poros, ¿no? Que aprendan a disgustar un buen vino, que aprendan a degustar una gran lectura, que se cultiven, etcétera, lo cual me parece excelente, que hagan deporte, incluso que vivan sano, etcétera, que disfruten de su pareja, del sexo, de todo, sin trabas cristianas, ni islámicas, ni chorradas, o sea, sin religión. Y eso me parece perfecto. Podríamos mencionar hinduismo y todo, pero bueno, yo me centro un poco en eso, soy un poco eurocentrista porque, bueno, vivo donde vivo, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo eso está excelente, pero luego, como no para, como su materialismo ateo comunista no para de encorsetarle, yo encuentro que falta un punto de liberación ahí a la gente, ¿no? O sea, al pueblo que tanto dice amar y querer cultivar y querer liberar, pues, ¿dónde está la visión bonita, mística y hedonista también de la vida en ese aspecto? Porque, claro, tú me das una visión donde me dices vive la vida, vive a tope, pero todo en un frío materialismo donde me dices que yo he nacido por una puta casualidad, que el que tenga conciencia e inteligencia no sirve para nada, que es simplemente un accidente cósmico y cuando todo se acabe, pues que seremos un recuerdo. No, bueno, no seremos ni recuerdo, que seremos, o sea, que hemos salido de la nada y retornarnos de la nada. Y todo eso me parece un mensaje final muy triste, además, bajo mi punto de vista, bastante irreal y bastante falso. O sea, falso, por lo menos no exactamente bien analizado. Y de todo ello, de hecho, hablo en mi ensayo que ya os presentaré un día de estos. Y de alguna forma, pues es un poco la crítica que le hago, ¿no? A ese excelente, por otra parte, el libro de Cosmos, que recomiendo la lectura porque por lo menos sirve para reflexionar de verdad. Es un libro que al que le gusta la filosofía le va a instruir, hay muchos datos, muchas referencias históricas, hay un magma ahí hay mucho magma ahí para pensar y para volver a revisar bien la historia de la filosofía, la historia del pensamiento de alguna forma y la historia personal de Michel Onfray es una historia pues bastante apasionante y el hombre pues tiene grandes ideas, grandes visiones y la verdad es que una cosa, o sea, lo cortés no quita lo valiente, pero para mi forma de entender la vida y de entender la filosofía y para mi propia filosofía, digamos, de mi propia forma de ver, pues está cojo. Es un libro que se queda cojo, se queda un poco tímido, se queda un poco. La visión de Michel, pues me parece que está
demasiado castrada por ese ateísmo comunista mal entendido para mi forma de ver, y esto le castra un poco y no la acaba de liberar del todo y no la acaba de hacer una visión mucho más holística de la vida, ¿no? Y de la inteligencia y de la conciencia humana, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo invito a leerlo y porque una cosa no quita la otra, repito, y ya está. Bueno, os emplazo a un próximo audio donde ya haré un desencriptado de la actualidad probablemente y hablaremos de varios temas. O sea que ya cambiaremos de tercio, ¿vale? Y ya, bueno, habrá otras reseñas de libros más tarde probablemente. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima.